He tenido mucha suerte. Genes mezclados, pensamientos diversos, culturas variadas, residir en distintos continentes, aprender de las experiencias y estar abrigada por seres que aprecian y respetan la compleja trama que me ha cimentado y edificado como ser humano. Nací en Nueva York, Estados Unidos, donde residí hasta los 6 años. Hija de Guillermo Sánchez Medina, médico psicoanalista, científico y académico colombiano, y de la poeta madrileña María Luisa Varela. Nos trasladamos a Colombia a primeros de los años 60 y cursé estudios primarios en un colegio norteamericano. Este hecho me permitió afianzar el inglés como idioma alternativo. Entendí y asimilé también a esa corta edad que quería ejercer una profesión creativa. Camino que emprendí entonces y que ha sido largo, arduo, difícil, pero a la vez muy hermoso. Empecé por entonces a pintar. El marco que ayudó a soportar e impulsar mi creatividad estaba principalmente en casa. Las tertulias literarias, las reuniones de los adultos centrados en temas científicos, donde el pensamiento y la configuración del mismo fueron despertando y a la vez dejando un pozo de preguntas. Mis primeros poemas, algunos de los cuales aún conservo, fueron escritos cuando tenía unos 11 años. De la secundaria retomo algunas características: la disciplina, el ahínco, el compañerismo, la lealtad y muchos principios y valores que me han formado. De esta manera profundicé con mi curiosidad dentro y fuera del centro de estudios. Cumplidos los 18 años me trasladé a España, donde me instalo y adquiero la nacionalidad española por derecho materno. Después un paréntesis: crear una familia, ¿verdad? Retomo mis estudios de arte y con ellos nuevas dimensiones se abrieron: la investigación y la práctica de las artes, las artes como pilares que han madurado con los años. La escultura, la pintura y poesía se han unificado en mi creatividad. Las claves para adentrarse y comprender y apropiarse de los conceptos que aquí presento se basan en la naturaleza, en las leyes y la filosofía propia de la naturaleza. Durante el transcurso de la historia, el ser humano ha querido entender de dónde venimos y para dónde vamos. Mi incisiva y obstinada curiosidad, el continuo discurrir de preguntas, indagando en campos de la sociología, la filosofía, la ciencia, el psicoanálisis, con el fin de comprender la esencia, el papel vital y la propia trascendencia de la vida. Autodidacta en la adquisición del conocimiento en estas áreas, he trabajado durante más de 10 años en su profundización. Varias circunstancias me han ayudado y dado soporte para que este dimanar de mi pensamiento recorra trayectos. Estas han sido, por supuesto, mi origen, mis padres, maestros, profesores, amigos, los tiempos históricos que vivimos y un largo etcétera, que compone un crisol amplio en el quehacer. Las técnicas artísticas como mera herramienta que me ayudan y sustentan la expresividad, e Internet como instrumento de consulta rápida y donde se puede ampliar y tener acceso a la información. He de deciros que como poeta tal vez nací o me hice, que como pensadora tal vez me hice o nací. Lo único que sí puedo verificar es que han sido las circunstancias, el estudio, la investigación y la experiencia lo que han permitido dar rumbo al fluir de mi creatividad. Muchas veces me he reconocido como ente y fruto del siglo XXI, nacido en el XX. La globalización, la nueva cultura global y la aculturización, pérdida de la identidad local, sumado a las circunstancias vivenciales, familiares, laborales, etcétera, como había explicado antes. Pero he de deciros que incluso los 10 años que trabajé en sedes diplomáticas de Arabia Saudí y Egipto
han dejado en mí una huella, cúmulo de trazos que ampliaron mi curiosidad. Reconozco igualmente que a lo largo de estas 6 décadas me he liberado de lastres que todos llevamos a consecuencia de la propia historia y el bagaje que se nos transmite desde que nacemos. En cierto sentido, un sentimiento de orfandad me ha acompañado por los casi 60 años de existencia. Y cuando me refiero al sentimiento de orfandad, el sentimiento de soledad, de incomprensión que a la vez me ha dado la oportunidad de refugiarme en estudios, en la búsqueda de métodos de expresión, investigar nos hace pensar, y pensar nos debe hacer investigar. Sentir y pensar nos obliga a aquellos que nacimos para expresar mediante las artes, investigar y abrir puertas liberando el alma de habitaciones vacías. En las disciplinas artísticas, la pintura me dio la comprensión de las 2 dimensiones en el espacio y el color. La escultura, la tridimensionalidad espacial y la forma. Y paralelamente el pensamiento, el cual tiene tantas dimensiones, formas y colores como queremos imaginar, me ha proporcionado la utilización de los multilenguajes expresivos y artísticos. Si trasladamos estos conceptos espaciales y los sumamos con los conceptos temporales hacia la poesía, afirmo que en sí mismos todos y cada uno somos nuestros propios universos. Centrándome en este libro que hoy de la luz aquí, he de explicaros que basándome en la filosofía de las ciencias, matemáticas y física, formulaciones y conceptos generales, he abierto y descrito mi propia senda para que tal vez vosotros mismos, entréis en el bosque, os hagáis parte de él, y siendo molécula de viento podáis hacer un viaje terrenal, cósmico y espiritual. Estudiar sobre la escuela pitagórica, Descartes, Galileo y sus leyes del movimiento. Indagar en la filosofía natural de Newton y otros científicos como Einstein y Heisenberg. Filósofos contemporáneos como Ilya Prigogine y el psicoanálisis con sus teorías científicas y de investigación de Freud. Por tanto, la filosofía de las ciencias a mí me han permitido, entre otras cosas, desarrollar, evaluar y cambiar tal vez la forma de transmitir y revelar las identidades ocultas, las no observables, las que no vemos a simple vista y sus procesos naturales. Proposiciones como realidad, naturaleza y ser humano en sus tesis de realismo, legalidad y conocimiento. Hago una breve referencia sobre las mujeres precursoras en este sentido. Aspasia de Mileto, Diotima de Mantinea, Hiparquia de Tracia o Hipatía de Alejandría, que ya desde la antigua Grecia incursionaban en la filosofía, la ciencia y los caminos del pensamiento. Hoy, en esta época en que las mujeres ya hemos salido de la Edad Media e incursionamos por la igualdad, sin estar marginadas o recluidas en conventos. Sí, porque en la Edad Media, aquella mujer que indagaba en las profundidades del pensamiento y el conocimiento tenía ineludiblemente que retirarse a la clausura. Más tarde, durante el Renacimiento, solo aquellas cuyo estatus social, económico y político, las nobles, podían desarrollar estas materias. Ejemplos como el de Teresa de Jesús, quien desde su mística, desde la teología, tendió un puente hacia la psicología. Podría seguir enumerando casos como los de Sor Juana Inés de la Cruz en el Barroco, Flora Tristán y Simón de Beauvoir, entre otras muchas, o como la filósofa malagueña María Zambrano. Hace unas semanas he recibido de la Universidad de Cambridge, de la filósofa en ciencia, la doctora Patricia Faras, unas letras con el reconocimiento hacia este trabajo que hoy os presento y al que ella describe como fascinante. Este libro, el 7º publicado, Entropía versus Armonía, Memoria del Éter, una puerta entreabierta, una pequeña claraboya que nos hace rozar el 7º cielo, ese 7º cielo
a que hacían referencias judíos, cristianos y musulmanes desde tiempos ancestrales. Cuando trasladamos esas fronteras, liberamos los vuelos y realizamos un viaje cósmico hacia nuestras propias conciencias. He deseado compartir este viaje con vosotros, así que con estos vocablos, letras y versos, transmito apenas un punto, una chispa de luz, para que vosotros mismos encendáis vuestras hogueras, que os darán calor, visión, hogar y paz. Esa paz que armoniza el desorden y el caos que intrínsecamente van unidos al propio ser humano. Como antes decía, tan solo he abierto una pequeña puerta que deja ver más allá de la materia. Permite al pensamiento liberarse, crecer e indagar más profundamente en nuestra razón de ser. He tenido mucha suerte en nacer en estos tiempos y en crecer como he crecido y en estar hoy aquí. De nuevo reitero mis agradecimientos y gratitud a Salvador Morel y a la editorial Albaeno y Namaste. Agradezco a la vida, a mis progenitores, a mi marido, compañero y mejor amigo aquí presente. Reconocimiento y agradecimiento a los maestros, profesores, ancianos y jóvenes, a la familia, las amistades y a la gente, quienes me habéis apoyado y a quienes que como hoy me escucháis y acompañáis para el bautizo oficial de este nuevo fruto que nace del árbol de mi vida. Gracias.